Nosotros vamos a hablar de los subtemas de la unidad temática 1, que es Introducción a la Epistemología, y nuestro equipo está integrado por Armando, Alonso, Daniela, Diego y yo. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es nuestro mapa general, en donde desarrollamos todos los puntos y posteriormente vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Empezando por de dónde proviene la palabra epistemología. Bueno, la palabra epistemología viene de dos raíces griegas. La primera es episteme, que significa conocimiento científico cierto, y logos, que es el conocimiento formal que está más allá del sentido común. ¿De qué se ocupa la epistemología? Bueno, la epistemología se ocupa del origen, estructura, los métodos y elementos asociados al desarrollo del conocimiento. El quehacer de un epistemólogo, como dice Causau, analiza qué hacen los científicos para estudiar la realidad y qué los diferencia de los no científicos, en este caso que es validar el conocimiento, y esto a través de preguntas del cómo, por qué y para qué contribuyen sus teorías sobre el mundo. La nueva epistemología. La nueva epistemología debe abordar y ocuparse, entre otros, de los problemas lógicos, semánticos, metodológicos, axiológicos y estéticos. A continuación sigue mi compañera Daniela. Yo les voy a hablar sobre el enfoque, las clases o categorías de la epistemología. El enfoque epistemológico vendría a ser una función que transforma determinadas convicciones de fondo, inobservables. Para que se entienda mejor, voy a explicar el término de qué es convicción. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esto lo podríamos ejemplificar como una persona que cree en Dios y cómo tiene sus convicciones en que Él existe. Él piensa o ella piensa y siente que existe. Y por el otro lado igual, una persona que no cree en Dios piensa, siente que no existe y esa es su convicción. Entonces, vendría a ser una función que transforma determinadas convicciones, transforma lo que tú piensas y lo que sientes, de fondo inobservables, de tipo ontológico y gnoseológico. Para que se entienda también mejor, el término de ontología. Se los diré que es la ontología se encarga de estudiar la forma y naturaleza de la realidad. Y la gnoseología es parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Entonces, esto se estudia en determinados estándares de trabajo científico. Y ahora les diré las clases. La clase metacientífica se definen como una reflexión sobre las ciencias, que son en parte inventadas y construidas por los mismos filósofos que la estudian. Es un análisis profundo de teorías posteriores para lograr comprenderlas y aplicarlas en los seres humanos. Para este tipo de epistemología existe una superioridad del conocimiento científico que sobrepasa cualquier otro conocimiento. El único conocimiento válido es este. La paracientífica establece que no debe existir una reflexión previa acerca de las condiciones del pensamiento para alcanzar una teoría general. Se comienza esforzándose por iniciar a partir de una crítica restrictiva de la ciencia. Fundamentado de esta manera el conocimiento de diferentes maneras al margen del límite de la premisa. La ciencia termina resultando mucho más simbólica y menos objetiva. Y la científica está basada en la explicación del conocimiento científico. Debido a las recientes crisis y revoluciones que han sufrido las diversas ciencias, surgieron las epistemologías regionales, las cuales le confieren a todo profesional de determinada ciencia o profesión la posibilidad y responsabilidad de interrogarse y al mismo tiempo realizar un ejercicio de construcción y de deconstrucción de sus conocimientos. Las principales epistemologías regionales son la de la lógica, que es la ciencia de la demostración. Se podría decir que
se encarga de demostrar las cosas que son reales o que las cosas son reales mediante una disciplina teórica que abarca solamente teorías y una disciplina práctica o normativa que abarca leyes, reglas y demás para demostrar que las cosas son ciertas. La epistemología de las matemáticas, eh, según Piaget, se producen mediante la abstracción reflexiva. Con esto se refiere a que no podemos ver los números como tal, o no podemos ver los fenómenos matemáticos como tal, pero sí podemos tenerlos imaginariamente y de una forma reflexiva, abstracta. Y estas son fundamentos de las ciencias, tanto las naturales como las ciencias sociales. En menor medida, pero también derivan de aquí. También tenemos a la epistemología de la física, que también se podría decir que es reflexiva o abstracta o de la imaginación. Y esta categoriza sus instrumentos en cuanto a su origen. Los categoriza desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad y mediante herramientas metodológicas y de desarrollo tecnológico. Las divide en las que son creadoras y que a su vez crearon, las que producen bienes y servicios y las que producen tecnologías. Después tenemos a la epistemología de la química, que emerge como un área de la filosofía de gran importancia y utilidad, no solo para comprender los estancamientos de la química, sino también los avances sobre la educación en química, tal como la utilización de herramientas tecnológicas y modelos de procesamiento de la información. Esta busca explicar y comprobar las teorías de la química para su enseñanza y también fomentar nuevas teorías. Después tenemos a la epistemología de la biología, que analiza los acontecimientos sociales, históricos y psicológicos que conlleva la obtención del discernimiento, que con esto nos referimos a elegir no en qué creer, sino elegir cuál es la teoría más real o la teoría más exacta, y se encarga de estudiar el desarrollo y la certificación de los procesos científicos utilizados para promover el conocimiento. Se ocupa de los procedimientos de interacción mediante diferentes organismos en su entorno, la manera que comprende o absorben lo que realmente significan las etapas de la vida. Por ejemplo, tenemos por un lado la metodología, que se encarga de conocer los conjuntos de procesos de carácter empírico, o sea, los procesos los conocimientos, que se fueron adquiriendo con la experiencia y la observación, y ayuda a conocer las causas y los porqués de cada conocimiento. La nociología, que busca la naturaleza del conocimiento desde su punto de origen. Y la filosofía de esta ciencia es la que indaga acerca del conocimiento con bases científicas y la aplicación práctica y experimental del mismo. Después tenemos a la epistemología de la psicología, que es la reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un objeto o un sujeto. Esta garantiza la máxima objetividad porque atiende los fenómenos a sus leyes y a sus causas. Después tenemos a la epistemología de las ciencias sociales, que analiza los problemas y las respuestas formuladas por diversas perspectivas metacientíficas
contemporáneas, filosóficas y sociológicas desde el momento en que se confronta la filosofía de la ciencia como una disciplina, más o menos por el siglo XX hasta el presente. Aquí conocemos que que la epistemología de las ciencias sociales se divide en tres ramas, que sería la filosofía estándar de la ciencia, que se enfoca en el empirismo, y lo lógico y racionalismo, lo cual, como ya lo dije anteriormente, o lo dijimos anteriormente, es lo que se obtiene de las experiencias y la observación, y también es basado un poco en la naturaleza de las cosas y de los sentidos. Después tenemos la racionalidad, lo subjetivo y la objetividad de las ciencias sociales, que son algunas nociones revisadas o que revisa la epistemología de las ciencias sociales. Y finalmente tenemos a los problemas que suscita el conocimiento del pasado, los problemas filosóficos que consideran los textos políticos y que tratan de explicar un poco el contexto actual. A continuación los dejo con mi compañero Diego. Hola, hablaré sobre los problemas de la epistemología. El campo de la epistemología es un mundo de conflictos. En ese sentido es mejor plantearse el problema epistemológico de varios sectores. Aquí son luchas constantes. Las luchas constantes son porque la diversidad de la epistemología en la actualidad cubre un rango extenso, ya que son propuestas históricas, y lo cual son más conservadoras en términos conceptuales. Aquí se encontraron 5 problemas de la epistemología. El primero es el ser mismo de la epistemología. Aquí están dando a las tendencias contemporáneas. Aquí los propuestos teóricos llevan a la epistemología a un campo de subjetividad. Subjetividad significa argumentos basados en el punto de vista de otro sujeto. Y los planteamientos relativos se llevan a una anulación de fundamentos teóricos. Y aquí la anulación de propuestas, la crítica y la coherencia es una construcción cognitiva. Aquí la epistemología se trata de hacer las teorías. La teoría son percepciones desarrolladas críticamente para que la coherencia interna se pueda hacer una construcción empírica, para que ésta sea explicada con una lógica interna para que todas las personas que desean conocer esta dicha teoría deben de entenderla. Pero si no hay posibilidad de hacer una crítica, esta construcción teórica se dará que esta estructura no sea subjetiva en su totalidad. Por eso es importante que el sujeto haga la crítica para poder hacer la opinión de dicha teoría. El segundo problema, la división de la epistemología. Aquí hay varias divisiones de la epistemología, ya que son las ciencias fácticas, ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales, psicología, etc. Son muchas formas de clasificar el conocimiento. Aquí es donde meten el problema. Estas clasificaciones se deben de debatir dentro del corpus teórico de la epistemología, porque ya esta clasificación se acepta un debate planteado, y si no se acepta este debate, ninguna clasificación puede ser atendido desde la epistemología. Para el debate contemporáneo se ubica en la crítica y en la aceptación de la forma de entender las parcelas de la realidad. El desarrollo de las clasificaciones se ha visto limitada porque los argumentos de la teoría no son muy complejos y no son interconexionales. Las ciencias fácticas son las representaciones mentales y artificiales, de hecho las más cercanas como la realidad y la naturaleza.
la necesidad de inclusión de otras formas de saber no científicas. Aquí entra la religión. Aquí es otro problema que tiene la epistemología en las sociedades, porque las pronunciaciones construcciones culturales tienen un conocimiento que no se puede posesionar en la epistemología, porque no carecen de conocimiento y lógica, lo cual son luchas que se hacen por la posición de la validación social. Dichos conocimientos no son saberes, porque no están construidos por otras lógicas que no son sustentadas. El uso mismo de los términos ciencia y conocimiento y saber han sido tan diverso. Podemos decir que hemos caído en concepciones tan generales que dicen todo y nada a vez, perdiendo toda la especificación sobre los debates de la criticidad, la creatividad, la crítica y la coherencia, ya que ésta podía acabar la coherencia. Esto es un campo previo de la comprensión de todos los términos. Es fundamental entender que son términos que vienen de diferentes tradiciones, que vienen de diferentes propuestas culturales y teóricas, que no pueden ser clasificadas en presupuestos fuera de las propuestas del conocimiento que se tiene en este momento. El cuarto, las relaciones entre el poder del conocimiento. La producción y distribución de conocimientos han estado atados al manejo y al uso del poder. Los grupos y las sociedades manejan este conocimiento y la información como un proceso de acumulación. Esto es un debate de la imposición de estructuras coloniales y científicas en la formación de ciencias y del manejo del poder desde otras ciencias. Aquí Lander dice que es un error suponer que la crítica epistemológica nunca ha sido una ciencia cartesiana, lo cual que se puede traducir en una transformación o alteración significa el gran papel político y cultural de la ciencia. La autorreferencia científica. La autorreferencia científica es una teoría contemporánea. En estas dan a entender la ciencia y la historia, que han caído a través de la historia. Para la epistemología es fundamental entender esto, tanto entender cómo es la modernidad y saber qué es la modernidad. Para entrar a los debates de epistemología, consideran que debes de entender los debates sobre la modernidad. La importancia de estudiar la modernidad radica que en este espacio-tiempo que se trabaja es una concepción de una ciencia de producción de conocimientos que determina la forma de un nuevo orden de las cosas a nivel mundial. Estos fenómenos pueden dialogarse como ciencia y esta historia se ha derrumbado a cambio de la historia por rupturas como la ciencia pura o ilusiones de engaños de las personas, y lo cual es si es una historia es discontinua, entonces los productos no es continuo y así que los sentidos amplios los entran en un concepto que no pueden ser especificados para un debate y lo cual para la epistemología es algo importante saber especificar y tener coherencia fundamental. En el libro Bernal comenta que al reflexionar sobre la ciencia general en torno a cada disciplina en particular es indispensable para todos los seres humanos, especialmente para los académicos y los profesionales, para que puedan tener una capacidad de opinar de manera crítica sobre los diferentes aspectos de la vida o disciplinas que han basado el conocimiento. Y aquí depende la capacidad epistemológica de los profesionales para que la respectiva disciplina sea una capacidad propia para una profesión, para que ésta pueda ser reflexionada a realidad, para que forma una parte de él. Aquí también es una auténtica epistemología, debe de abordar aspectos sobre
las siguientes lógicas: la semántica, la ontología, axiología y los criterios sobre la estética y las interesantes ciencias. Aquí también, según Piaget, dice que el campo del saber científico se clasifican en tres: la lógica, la metodología y la teoría del conocimiento. Aquí la lógica hace referencia al estudio de condiciones formales de la verdad. La metodología es la teoría que métodos son empleados para que la investigación científica sea verdadera y convexa. Y aquí las teorías científicas y filosóficas explican la naturaleza de las variedades de los orígenes y los objetos de los límites del conocimiento. Y estas disciplinas deben de asumir el compromiso de responder con altura a tales retos y a los demás que se demanden al entorno, con la firme convicción de coadyuvar a ser una sociedad que tenga más conocimiento sobre actividades económicas, filosóficas, o puedan tener un escenario de justicia, de convivencia armónica, donde el ser humano puede expresarse ligeramente, íntegramente, con potencialidades y con tener una propia organización que logre unos objetivos de manera competitiva y sostenible. Muy bien, y para continuar tenemos el punto 1.5 que nos va a hablar de la importancia que tiene la epistemología en la ciencia económica. Aquí es importante recordar un poco de lo que comentaron mis compañeros anteriormente acerca de la tarea que tiene la epistemología. Recordemos que como tal la epistemología se va a encargar de estudiar un determinado objeto a través de una ciencia específica y de un método que puedan explicar de una manera muy precisa el origen de dicho objeto y también puedan, digámoslo así, expresar el máximo conocimiento posible a través de esa ciencia y a través de ese método específico. Entonces, aplicando esto, pero a la ciencia económica, podríamos decir que el objetivo que tiene la epistemología para con la economía es, pues digámoslo así, investigar o tratar las hipótesis por las cuales está fundamentada la economía para investigar cómo es que se crearon, de dónde viene, quién la determinó, a través de qué métodos se obtuvieron, y pues se hace una especie de reflexión y análisis referente al origen de dichas hipótesis, saliéndose de lo que tenemos actualmente, que sería lo general, a aspectos muy particulares de dichas hipótesis, para poder encontrar su origen y a su vez pues determinar si están bien estructuradas y en dado caso de que sí, pues se puede aplicar ese mismo método para poder explicar diversos aspectos económicos que al día de hoy pues todavía, digámoslo así, no están bien fundamentados. También otro de los aspectos por los cuales la epistemología aporta a la ciencia económica es debido a que, la economía se dice que está basada en una racionalidad instrumental, es decir, que considera la utilización de objetos para alcanzar un fin determinado. Y lo que pretende la epistemología como tal es alcanzar el conocimiento más amplio de un objeto, pero a través de una racionalidad más amplia. Entonces, en ese aspecto es que aporta lo que es la epistemología a la ciencia económica, pero independientemente de esto, nosotros tratamos 5 puntos relevantes o que consideramos relevantes en esta exposición para poder indagar un poquito más en este tema. El primer punto que nosotros abordamos es el que propusieron los filósofos Otto Neurath y Rudolf Carnap. Ellos dos nos decían que para que la economía sea considerada una ciencia como tal, era necesario tener consultores subjetivos. ¿A qué nos referimos con consultores subjetivos? Bueno, nosotros hablamos de un consultor subjetivo como aquella persona que puede expresar o puede hablar de un tema, pero de una forma
profesional debido a la experiencia que ha tenido ya con dicho fenómeno, con dicho tema, con dicho objeto del cual se está estudiando o del cual se está tratando en ese momento. Entonces, ellos dicen que para que la ciencia pueda, perdón, para que la economía pueda ser determinada como ciencia, pues es necesario entonces que se tengan esos consultores objetivos, es decir, esas personas que a través de su experiencia profesional puedan hablar de los fenómenos económicos, de las teorías económicas que actualmente tenemos o que han trascendido a lo largo de la historia, pues para entender todo este fenómeno económico que actualmente estamos viviendo. Inclusive ellos pues determinan estas experiencias como experiencias privadas. Luego el segundo punto relevante que nosotros tenemos es aquel que trata el filósofo Karl Hempel. Karl Hempel nos dice como tal que la ciencia debe ser empírica. Como ya sabemos nosotros, pues una ciencia empírica es aquella en la cual sus fundamentos están a través de la experiencia, a través de las vivencias. Entonces, Hempel nos dice que la ciencia económica pues está fundamentada a través del empirismo y que las experiencias generan opiniones observacionales, así es como él las determina. Y a su vez estas experiencias u oraciones observacionales pueden dar una explicación positiva de lo que nos rodea. Es decir, a través de una vivencia se generan oraciones observacionales y estas oraciones observacionales dan una explicación de los fenómenos económicos que actualmente pues nos acontecen, que finalmente estamos viviendo en nuestra actualidad. Bueno, luego de ello tenemos el tercer punto. Este punto lo viene a dar el físico Percy Brickman, el cual nos dice que existen definiciones explicativas que pueden traducirse en términos igual observacionales, pero estos a través de una serie de operaciones numéricas. Esto, a la forma en la que nosotros como equipo lo interpretamos, es que él, al ser un físico, busca que todos los fenómenos económicos que actualmente nos aquejan, que actualmente estamos presenciando, se pueden explicar, pero desde una forma matemática, ya que para él, si no hay un sustento matemático, por ende no hay términos observacionales y no se puede dar una explicación a estos fenómenos. Entonces, para este Brickman, lo relevante es una explicación hecha en base a operaciones numéricas que a su vez van a determinar o van a crear definiciones explícitas de la realidad económica por la que estamos atravesando hoy en día, por así decirlo. En este mismo punto es importante mencionar a otro filósofo, en este caso es Karl Popper. Lo que nos dice Karl Popper es que es necesario que la ciencia económica constantemente esté generando nuevas teorías, pero la forma en la que él considera que se pueden generar nuevas teorías es a través de la contrastación de una teoría con otra, es decir, confrontar dos teorías que actualmente tenemos. Entonces, al momento de que se hace esta confrontación, pues van a hacer una nueva teoría, la cual va a venir a eliminar tal vez las lagunas que tienen estas dos que ya confrontamos, tal vez va a superar aquellos errores que aún existían en esas dos teorías contrastadas, y pues esta nueva teoría va a surgir ya con menos errores, con nueva posibilidad de aplicarse a diversos métodos y que pueda funcionar en diversos sistemas económicos, pero pues sí es necesario que se haga pues una especie de choque entre dos teorías que actualmente están vigentes para que puedan hacer una nueva teoría y esta pues venga con menos errores. Es lo que aporta Karl Popper al conocimiento económico.
Con ello también lo que pretende pues es generar nuevas propuestas, y a su vez aumentar el conocimiento que ya se tiene actualmente referente a un determinado fenómeno económico o alguna teoría que pues aún no se ha superado en nuestros días. El cuarto punto que nosotros mencionamos aquí en la presentación pues es como muy general, ya que nos dice que, bueno, sabemos que todo enunciado económico está basado en imprecisiones, ¿no? Como lo comenté hace un rato con el ejemplo de Karl Popper, que nos dice que es necesario hacer contrastación de dos teorías vigentes para que puedan hacer una nueva ya con menos pues imperfecciones. Entonces, el cuarto punto es algo similar, ya que nos dice que pues toda teoría económica tiene imprecisiones y por ello es necesario que se puedan producir teorías, pero que estén basadas en enunciados que a su vez puedan ser observacionales o, por decirlo así, que puedan ser comprobables y verídicos para que estos puedan dar un sustento más concreto de todos los puntos que aborda la ciencia económica, para que sea una ciencia pues que esté bien estructurada y que cada vez se vaya alejando más de esas imperfecciones que hacen que no sea una ciencia como tal, que no se termine de considerar totalmente una ciencia, o que se haga dudar del título de ciencia que actualmente tiene. Como quinto punto y último tenemos la aportación del filósofo Carnap, en este caso. Y bueno, él nos dice que como tal lo ideal es que la economía se pueda verificar desde proposiciones que deben ser únicas y deben ser ya definidas. Pero por desgracia, como estamos hablando de una ciencia económica, que a su vez es una ciencia social, que está en constante cambio, porque pues, la realidad siempre va a ser cambiante. Nunca los fenómenos que nos acontecen a los hombres pues van a ser los mismos que lo que pasa hoy, no va a ser lo mismo que lo que pasó hace 100 años, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice Carnap aquí es que lo ideal es que la ciencia ya esté determinada, ya sea una ciencia definida. Pero por desgracia, por la naturaleza de la ciencia económica, es que no puede ser así. No puede ser así y no se pueden generar, digamos ya, enunciados que sean comprobables, enunciados que sean definitivos, sino que se pueden generar evidencias empíricas. Eso a razón de la vivencia, a razón de la forma en la que se van desarrollando los sistemas económicos, los fenómenos económicos, las teorías económicas, pero que nunca va a ser fija, siempre va a ser cambiante, aunque lo ideal es que ya esté algo definido como tal para la ciencia. Entonces, básicamente con estos 5 puntos es que nosotros terminamos con la unidad 1, con este punto que sería el 1.5, y pues daríamos pauta a lo que ya son las conclusiones. Bueno, mi conclusión sería que la epistemología es una ciencia muy importante que se ocupa de los fenómenos reales y los problemas. Además, que está por encima de un científico porque se cuenta con una visión más globalizada. Y bueno, la epistemología proporciona al científico la capacidad crítica, científica, metodológica, y el epistemólogo sabe de sus alcances y sus limitaciones. También tiene una visión ecológica porque cuida de la misma para no destruirla tratando de dar soluciones, y de mi parte sería todo. En mi conclusión personal puedo responder 2 preguntas a las que les doy más peso en el aprendizaje de este tema tan vasto que es la epistemología. En primero, ¿qué es epistemología? Llegué a la conclusión de que la epistemología es la que se ocupa del origen, la escritura, métodos y elementos asociados del desarrollo del conocimiento científico. Y también la segunda pregunta importante es ¿cuál es la importancia de la epistemología en la economía?
Y podemos decir que la epistemología es una rama reflexiva de la economía, que trata sobre las hipótesis y sobre los modelos explicativos de dicha ciencia. Después de haber revisado la unidad temática 1, puedo llegar a la conclusión de que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de llegar al conocimiento puro o de analizar el conocimiento mediante sus diversas ramas o divisiones. Y pues yo diría que es una filosofía o una rama de la filosofía muy compleja que abarca varios puntos y que para nosotros los economistas pues sería muy útil, ya que necesitamos conocer muchas cosas y el origen de las cosas, y pues sería eso. A la conclusión que yo llego es que la epistemología ocupa un espacio de estudio de origen, ya sea para la estructura, métodos o elementos para el desarrollo del conocimiento científico. Aquí se puede dar el análisis de la ciencia, lo cual tiene la función que la epistemología pueda estudiar el origen del conocimiento y entrar a los enfoques de esta ciencia, que dicha meta científica se puede conocer mediante los procesos matemáticos para mejorar la calidad de investigación. Y para la científica es la que busca la verdad a través de procedimientos para garantizar una manera de acercarse a un poco a la realidad. Y a pesar del poder de la filosofía, es una disciplina bien elaborada que se puede decir que tiene características y necesidades de un campo especializado, lo cual tiene una lógica, una semántica y una psicología, ya que la epistemología, como toda la ciencia, tiene varios problemas, sí tiene, pero a pesar que tienen estos problemas, tienen un continuo diálogo para que puedan dar unas formas de conocimiento y poder saber lo que los límites de la razón de un conocimiento científico, o para que los humanos podamos interesarnos sobre las exposiciones de los dichos conocimientos que nos podrán dar en el futuro. Muy bien, y para continuar tenemos el punto 1.5 que nos va a hablar de la importancia que tiene la epistemología en la ciencia económica. Aquí es importante recordar un poco de lo que comentaron mis compañeros anteriormente acerca de la tarea que tiene la epistemología. Recordemos que como tal la epistemología se va a encargar de estudiar un determinado objeto a través de una ciencia específica y de un método que puedan explicar de una manera muy precisa el origen de dicho objeto y también puedan, digámoslo así, expresar el máximo conocimiento posible a través de esa ciencia y a través de ese método específico. Entonces, aplicando esto, pero a la ciencia económica, podríamos decir que el objetivo que tiene la epistemología para con la economía es, pues digámoslo así, investigar o tratar las hipótesis por las cuales está fundamentada la economía para investigar cómo es que se crearon, de dónde viene, quién la determinó, a través de qué métodos se obtuvieron, y pues se hace una especie de reflexión y análisis referente al origen de dichas hipótesis, saliéndose de lo que tenemos actualmente, que sería lo general, a aspectos muy particulares de dichas hipótesis, para poder encontrar su origen y a su vez pues determinar si están bien estructuradas, y en dado caso de que sí, pues se puede aplicar ese mismo método para poder explicar diversos aspectos económicos que al día de hoy pues todavía, digámoslo así, no están bien fundamentados. También otro de los aspectos por los cuales la epistemología aporta a la ciencia económica es debido a que, la economía se dice que está basada en una racionalidad instrumental, es decir, que considera
la utilización de objetos para alcanzar un fin determinado. Y lo que pretende la epistemología como tal es alcanzar el conocimiento más amplio de un objeto, pero a través de una racionalidad más amplia. Entonces, bueno, en ese aspecto es que aporta lo que es la epistemología a la ciencia económica, pero independientemente a esto, nosotros tratamos 5 puntos relevantes o que consideramos relevantes en esta exposición para poder indagar un poquito más en este tema. El primer punto que nosotros abordamos es el que propusieron los filósofos Otto Neurath y Rudolf Carnap. Ellos dos nos decían que para que la economía sea considerada una ciencia como tal, era necesario tener consultores subjetivos. ¿A qué nos referimos con consultores subjetivos? Bueno, nosotros hablamos de un consultor subjetivo como aquella persona que puede expresar o puede hablar de un tema, pero de una forma profesional, debido a la experiencia que ha tenido ya con dicho fenómeno, con dicho tema, con dicho objeto del cual se está estudiando o del cual se está tratando en ese momento. Entonces, ellos dicen que para que la economía pueda ser determinada como ciencia, pues es necesario entonces que se tengan esos consultores objetivos, es decir, esas personas que a través de su experiencia profesional puedan hablar de los fenómenos económicos, de las teorías económicas que actualmente tenemos o que han trascendido a lo largo de la historia, pues para entender todo este fenómeno económico que actualmente estamos viviendo. Inclusive ellos pues determinan estas experiencias como experiencias privadas. Luego, el segundo punto relevante que nosotros tenemos es aquel que trata el filósofo Karl Hempel. Karl Hempel nos dice como tal que la ciencia debe ser empírica. Como ya sabemos nosotros, pues una ciencia empírica es aquella en la cual sus fundamentos están a través de la experiencia, a través de las vivencias. Entonces, Hempel nos dice que la ciencia económica pues está fundamentada a través del empirismo y que las experiencias generan opiniones observacionales, así es como él las determina. Y a su vez estas experiencias u oraciones observacionales pueden dar una explicación positiva de lo que nos rodea. Es decir, a través de una vivencia se generan oraciones observacionales y estas oraciones observacionales dan una explicación de los fenómenos económicos que actualmente pues nos acontecen, que finalmente estamos viviendo en nuestra actualidad. Bueno, luego de ello tenemos el tercer punto. Este punto lo viene a dar el físico Percy Brickman, el cual nos dice que existen definiciones explicativas que pueden traducirse en términos igual observacionales, pero estos a través de una serie de operaciones numéricas. Esto, a la forma en la que nosotros como equipo lo interpretamos, es que él, al ser un físico, busca que todos los fenómenos económicos que actualmente nos aquejan, que actualmente estamos presenciando, se pueden explicar, pero desde una forma matemática, ya que para él, si no hay un sustento matemático, por ende no hay términos observacionales y no se puede dar una explicación a estos fenómenos. Entonces, para este Brickman, lo relevante es una explicación hecha en base a operaciones numéricas que a su vez van a determinar o van a crear definiciones explícitas de la realidad económica por la que estamos atravesando hoy en día, por así decirlo. En este mismo punto es importante mencionar a otro filósofo, en este caso es Karl Popper. Lo que nos dice Karl Popper es que es necesario que la ciencia económica constantemente esté generando nuevas teorías, pero la forma en la que él considera que se pueden generar nuevas teorías
es a través de la contrastación de una teoría con otra, es decir, confrontar dos teorías que actualmente tenemos. Entonces, al momento de que se hace esta confrontación, pues van a hacer una nueva teoría, la cual va a venir a eliminar tal vez las lagunas que tienen estas dos que ya confrontamos, tal vez va a superar aquellos errores que aún existían en esas dos teorías contrastadas, y pues esta nueva teoría va a surgir ya con menos errores, con nueva posibilidad de aplicarse a diversos métodos y que pueda funcionar en diversos sistemas económicos, pero pues sí es necesario que se haga pues una especie de choque entre dos teorías que actualmente están vigentes para que puedan hacer una nueva teoría y esta pues venga con menos errores. Es lo que aporta Karl Popper al conocimiento económico. Con ello también lo que pretende pues es generar nuevas propuestas, y a su vez aumentar el conocimiento que ya se tiene actualmente referente a un determinado fenómeno económico o alguna teoría que pues aún no se ha superado en nuestros días. El cuarto punto que nosotros mencionamos aquí en la presentación pues es como muy general, ya que nos dice que sabemos que todo enunciado económico está basado en imprecisiones, ¿no? Como lo comenté hace un rato con el ejemplo de Karl Popper, que nos dice que es necesario hacer contrastación de dos teorías vigentes para que puedan hacer una nueva ya con menos pues imperfecciones. Entonces el cuarto punto es algo similar, ya que nos dice que pues toda teoría económica tiene imprecisiones y por ello es necesario que se puedan producir teorías pero que estén basadas en enunciados que a su vez puedan ser observacionales o, por decirlo así, que puedan ser comprobables y verídicos para que estos puedan dar un sustento más concreto de todos los puntos que aborda la ciencia económica, para que sea una ciencia pues que esté bien estructurada y que cada vez se vaya alejando más de esas imperfecciones que hacen que no sea una ciencia como tal, que no se termine de considerar totalmente una ciencia, o que se haga dudar del título de ciencia que actualmente tiene. Como quinto punto y último tenemos la aportación del filósofo Carnap, en este caso. Y él nos dice que como tal lo ideal es que la economía se pueda verificar desde proposiciones que deben ser únicas y deben ser ya definidas. Pero por desgracia, como estamos hablando de una ciencia económica, que a su vez es una ciencia social, que está en constante cambio, porque pues, la realidad siempre va a ser cambiante. Nunca los fenómenos que nos acontecen a los hombres pues van a ser los mismos que lo que pasa hoy, no va a ser lo mismo que lo que pasó hace 100 años, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice Carnap aquí es que lo ideal es que la ciencia ya esté determinada, ya sea una ciencia definida. Pero por desgracia, por la naturaleza de la ciencia económica, es que no puede ser así. No puede ser así y no se pueden generar, digamos ya, enunciados que sean comprobables, enunciados que sean definitivos, sino que se pueden generar evidencias empíricas. Eso a razón de la vivencia, a razón de la forma en la que se van desarrollando los sistemas económicos, los fenómenos económicos, las teorías económicas, pero que nunca va a ser fija, siempre va a ser cambiante, aunque lo ideal es que ya esté algo definido como tal para la ciencia. Entonces, básicamente con estos 5 puntos es que nosotros terminamos con la unidad 1, y con este punto que sería el 1.5, y pues daríamos pauta a lo que ya son las conclusiones. En conclusión de esta unidad 1 podemos rescatar que la epistemología es la rama de la filosofía
que se va a encargar de buscar el origen del conocimiento de cada ciencia y a su vez pretende construir de forma racional el concepto de conocimiento científico. El enfoque de la epistemología va a implicar el compromiso de exaltar la fuente del conocimiento que da sustento a la investigación que se trate. Con respecto a las clases de la epistemología, tenemos tres. La primera de ellas es la metacientífica, que tiende a prolongar su reflexión en una teoría general del conocimiento. También tenemos a la paracientífica, que procura alcanzar un modo de conocimiento distinto al conocimiento científico. Y finalmente tenemos también a la científica, que se enmarca en el contexto propio de la ciencia. Por otro lado, también tenemos a las epistemologías regionales, que se van a encargar de verificar la fundamentación de distintas ciencias, tanto en el ámbito social como en el ámbito físico-matemático. Con todo lo anterior podemos deducir que la epistemología, al igual que otras ramas de la filosofía, presenta diversos conflictos. El principal sería que debe de tener un condena a varios problemas del entorno, ya que las diversidades de planteamientos se Muy bien, y para finalizar entonces tenemos la pregunta de ¿por qué es importante estudiar la epistemología en la economía? Pues como tal, la importancia va a radicar en que la epistemología genera hipótesis sobre los métodos explicativos y de los cuales se fundamenta la ciencia económica. Además de que con ello se pueden elaborar nuevas teorías que están basadas en enunciados, mismos que pueden ser comprobados a través de la experiencia y a través de la observación.